Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya son las 6 de la tarde, pero nuestra invitada hoy se va a desvelar. Catherine Espinal es nuestra invitada hoy y ella vive en Noruega, vive en Oslo. Imagínense ustedes, allá son la 1 de la mañana. Así es de que la vamos a desvelar hoy porque vamos a tener una plática súper linda con esta pianista extraordinaria. Creo que como nicaragüense es importante que conozcamos a nuestros artistas, nuestros talentos, independientemente de donde residan. Aunque Catherine se formó en Nicaragua, aquí hizo su carrera, aquí estudió, aquí se inspiró y aquí superó muchísimos retos, enfermedades que la condujeron prácticamente a estar en cama paralizada y unas situaciones bastante complejas de salud que la mantuvieron pues de cierta manera hasta renegando a Dios. Y hoy vamos a conocer su testimonio. Yo creo que es bien importante para nosotros conocer cómo superan algunas personas los desafíos, los retos de la vida, porque eso nos inspira a todos, ¿no? Bueno, para los que no conocen a Catherine, Catherine es una gran pianista nicaragüense que, bueno, a su corta edad empezó a tocar piano desde muy chiquita, pero vamos a dejar más bien que sea Catherine quien nos cuente un sinnúmero de situaciones que ha atravesado, que apenas lo del lenguaje ahorita con estar en Noruega es apenas una chiquita reto de todos los retos que te ha tocado atravesar a lo largo de tu vida y sos bien joven y sin embargo pues has sabido lidiar con todas las dificultades y retos, desafíos que te pone la vida. Digamos como para empezar, ¿quién es Catherine Espinal? Ala. Bueno, yo creo que me considero una muchacha bastante sencilla, extremadamente sencilla, en el sentido de que no soy casera, fíjate. Me encanta estar en la casa. Cuando voy al trabajo, vengo directo a la casa. Cuando tengo algún compromiso en la escuela, me vengo directo a la casa. Me encanta estar en la casa, tocar, leer, cocinar. Entonces, me gusta la tranquilidad, soy una persona muy tranquila. Será porque me he mantenido mucho en eventos, ya sabes, en el ruido, en la plática, estarme relacionando con mucha gente. Entonces, en mis tiempos a solas, en mis tiempos íntimos, realmente me gusta estar en silencio. Entonces, me gusta eso, ¿no? La sencillez de vivir el día a día. Mm. Soy un poco alegre, siempre me estoy riendo, no sé por qué. Me decían unos amigos nuevos, ¿por qué vos siempre estás alegre? Y no sé, pues tal vez es lo que dejó, probablemente son secuelas del pasado, ¿no? El mantener una alegría cotidiana. Así que me río mucho, me sonrío mucho. Soy tímida, soy eh, social, tengo un balance de las dos. Entonces, eso. ¿Qué más? Vos atravesaste, Catherine, cosas que para, digamos, no me imagino atravesar una situación que es tan pesada, todo lo que tiene que ver con la salud es muy complejo, pero sobre todo cuando te invade la incertidumbre, porque en tu caso te comenzó una situación, una afectación de salud, no daban con el diagnóstico, te habían dicho que tenías cáncer linfático, después te dijeron que tenías lupus, entonces pasaste un viacrucis, porque el no saber qué es lo que tenés, eso vuelve loco a cualquiera. ¿A qué edad fue de que te comenzó esta situación? Me comenzó entre los 20 y los 21 años, fíjate. Y empezó leve, empezó con apariciones de ganglios, con fiebre. Y como todo buen nica, me tomaba un acetaminofén o una Panadol. O mi papá me mandaba a tomar agua o a echarme Cepol. Entonces, lo dejé pasar y según uno de los diagnósticos de los doctores, es que
por dejarte pasar cosas leves como una gripe, como una fiebre y curártelas con los días, con el tiempo, eso va creando secuelas y se va acumulando, va debilitando tu sistema inmunológico. Entonces eso fue lo que yo hice. Empecé a tener síntomas en mi cuerpo que por supuesto los sentía, pero no les hacía caso. Y así fue creciendo y creciendo y creciendo. Era una bacteria, ¿no? Pero los síntomas eran tan confusos que los doctores me empezaron a hacer cualquier tipo de exámenes, a tal punto que me llegaron a hacer 168 exámenes. Entonces yo pasaba en el hospital prácticamente todos los días, estuve en oncología, estuve en infectología, y bueno, a raíz de todos estos síntomas, pues empezamos a buscar médicos privados. El dinero se nos agotó con los médicos privados, empezamos a tocar puertas en los hospitales públicos con médicos que trabajaban en hospitales privados. Pero lo raro era que ningún médico, me atendí alrededor con 15 médicos y ningún médico daba con el diagnóstico. Con Pues. el diagnóstico. Y en ese momento, que vos tenías 20 años, ¿qué era físicamente lo que sentías? ¿Qué síntomas presentabas? Empecé a bajar de peso, ese fue el síntoma principal. Empecé a bajar de peso, pero de una manera increíble, pues llegué a pesar 80 libras. Ahorita estoy en 148, imagínate. Entonces ahorita ya... Menos de media voz. Sí, exacto. Pues, Ahorita estoy en 148 y más bien ahora me cuido porque ahora solo con oler la comida, hermanita, ya subo de peso. Pero llegué a pesar 80 libras, la piel se me miraba como amarilla y se me pegaba la piel en el hueso, me empezaron a salir ganglios, no sé, una vez me acuerdo que yo conté 68 ganglios entre mis axilas, entre el cuello, la clavícula, las axilas, la parte, era toda la cadena de ganglios que me habían aparecido. Entonces ya la cosa se empezó a poner seria, pues, porque ya la pérdida de peso, más los ganglios, más fiebre de 5 días seguidos de 38, 39, 40 y no se me bajaba. Entonces empezamos a agotar toditas las posibilidades de encontrar un diagnóstico. Pero en todo ese proceso, te estoy hablando que esto fue un proceso más o menos de 8 años. En todo este proceso hubieron muchos propósitos en realidad. Uno, la unión de mi familia siempre ha trabajado mucho. Y mi papá es como un adicto al trabajo, entonces él siempre nos acostumbró a trabajar desde pequeños, desde temprano. Nos levantábamos a las 5:30, 5:30, 6 de la mañana y terminábamos de trabajar tarde en un negocio familiar. Entonces nos crecimos en un ambiente laboral en la casa. pero también creciste en un ambiente donde, bueno, tu papá era o es religioso, ¿no? Evangélico. Sí, él es pastor. Él es pastor. Pastor, tu mamá, o sea, en tu hogar prevalecía, digamos, ese tipo de ambiente que es el evangélico, que es el evangélico, digamos, es un poquito al católico que solo va a misa los domingos. Comentanos cómo era tu crianza, cómo fue, digamos, cómo era el ambiente en tu casa. ¿Era muy religioso? Fíjate que al inicio, me acuerdo en mi adolescencia fue bastante duro porque mi papá era extremadamente religioso, tradicionalista, e incluso él me prohibía usar pantalón, me prohibía usar aretes, me prohibía usar maquillaje porque el pantalón lo llevan los hombres. Por ejemplo, esa era una de sus frases. Y a mí esas cosas desde adolescente me confrontaron mucho, porque a veces tenemos una ignorancia cultural, porque yo le decía a mi papá, pero en Escocia los hombres usan faldas y los árabes usan vestidos. Entonces ahí cómo aplica la Biblia, o cómo aplica todos esos versículos que me saca. Entonces yo siempre confronté a mi papá, pero de una manera muy respetuosa, de una manera que debatíamos
discutíamos siempre en el marco de yo lograr un acuerdo o lograr decirle, papá, yo soy así y me gusta esto y no voy a cruzar tales límites, le decía. Entonces, a la misma vez que yo lo confrontaba y trataba de comunicarme con él miraba que, esta chavala como que no la voy a hacer a mi manera, ¿me entendés? Entonces, para mí la adolescencia fue bastante dura porque la actitud de mi papá fue buena a la vez, ¿sabes? Porque me hizo independizarme de muchas tradiciones, de muchos ideales, e incluso de mi libertad como mujer y mis derechos como mujer y todo eso. Entonces, en cambio con mi mamá fue diferente porque mi mamá siempre era condescendiente conmigo, pero de una manera sutil. Ella siempre me apoyó en, bueno, tenés cuidado con esto, y si tu papá te dice esto, ¿me entendés? Entonces, con mi mamá yo tuve una relación diferente, de confianza, de comunicación. Entonces, toda esta etapa de adolescencia fue dura con mi papá porque yo quería tener un papá normal, que confiaba en mí, que yo le dijera, papá, voy a salir con mis amigas, y él no me dijera, no vas a salir porque ahí solo hay esto y lo otro y lo otro. Yo quería que confiara en mí, que si le decía, voy a estar en este lugar con tales personas, no importaba, iba a estar y no iba a pasar nada. Pero fue una lucha interna y externa en la casa con él. Y eso fue en toda tu adolescencia. Después viene de tu adolescencia, vienen los 20 años, viene tu enfermedad, Exacto. y ahí creo yo que hubo un parteaguas, ¿no? Hubo un cambio. Sí, hubo un antes y un después con la relación de mi papá. Fíjate que nunca le agarré rencor, nunca tuve ese sentir de, ay, mi papá ya me tiene cansada, porque al final mi papá ha sido un hombre que no nos ha dado mucho, pero nos ha dado todo lo que tiene él siempre nos lo ha dado. Entonces yo sentía que su manera de someterme o de controlarme era un miedo, tal vez porque él sabía historias del pasado, de cómo tratan a las mujeres y de qué les hacen a las mujeres en ciertos lugares. Pues. Entonces fue una manera como de protección. Lo que pasa es que fue una manera de protección que él no pudo enseñármela bien, o que él no pudo lidiar con eso, ¿me entendés? Cuando vos empezaste también con esta enfermedad, porque vos también eras evangélica, vos también practicabas esta religión, pero vos llegaste a un momento dado porque la desesperación que te puede generar el hecho de estar enferma, de que visites doctores y además que te vayan, solo con que te digan que tenés leucemia, que tenés cáncer, todo eso, esto en una etapa también bien crucial porque estás en desarrollo, apenas tenés 20 años, tampoco estás ya. Entonces, es bien, y con tu carrera, porque vos desde chiquita, desde los 7 años, que no piano y comer el mundo. ¡Ay! ¿Cómo impactó esta enfermedad tu vida? Se me frustraron muchos proyectos, fíjate. Uno de ellos fue mi título universitario, que es Mercadeo y Publicidad. Muchos no desconocen que yo estudié esto, porque soy biznera. Me encanta todo lo que es negocio. ¿Estudiaste? Sí. Entonces, somos colegas. Ajá. Sí. Sí. Estudié Mercadeo y Publicidad y fíjate que nunca la pude sacar porque justo cuando ya iba al último año venía la enfermedad y me dejaba mal, muy mal. Aparte que no habían recursos para pagar la universidad porque todo se iba en médicos, en hospitales, en tratamiento, en comida especial, porque también esa era otra cosa, comida especial. Y bueno, la cuestión es que cuando regreso a la universidad me aumentan como 7 clases. Y otra vez vuelvo a empezar el ciclo universitario. Esto fue en los 8 años, porque la otra cosa curiosa es que estuve siempre enferma, 8 años enferma, pero nunca dejé de tocar, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de ir a la universidad. O sea, enfermedad que no habían, o sea, en los 8 años todavía, ¿cuándo fue que dieron con el diagnóstico? ¿En qué momento?
Yo terminé mi tratamiento en el 2017. A mí me dan el diagnóstico en junio del 2017. Mi tratamiento dilató 6 meses. O sea, fue así. De repente ya estaba bien. Con un tratamiento súper fuerte de 16 pastillas diarios por 6 meses. Entonces el estómago, me decía el doctor, bueno, tu tratamiento es fuerte y vas a tener vómitos y probablemente vas a tener mareos, pero imagínate que yo estaba tan feliz de que me habían encontrado la bacteria, que el tratamiento me parecía que estaba tomándome una Coca-Cola, pues, con un polvorón, qué sé yo, una cuestión que disfrutaba mucho, Sí, sí, sí. ¿entendés? Pero muchos proyectos se pararon, las mejoras de mi casa, de construcción de mi casa, la universidad, eh, negocios que yo había pensado, de inversión, uy, un montón de cosas se pararon. Vos llegaste hasta estar paralizada prácticamente, ¿no? Sí, eso fue un año antes. ¿Cuánto tiempo pasaste paralizada literalmente? Lo que pasa es que la enfermedad fue siempre dura. Lo que pasa es que a mí se me inflamaron toditas las articulaciones. Tenía esta muñeca, por ejemplo, el tamaño de mi muñeca llegaba hasta aquí. Wow. Entonces se me inflamaron los hombros, las rodillas. Como yo tenía que trabajar en el negocio de mi papá a las 6 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer terapia, pero era una cuestión que me agarraba una pierna, caminaba, daba un paso y agarraba otra pierna y caminaba y daba otro paso. Entonces cuando yo llegaba a la gente me decía, pero estás caminando, así. Y nunca quise mostrar ya sabes, el decir, sí, estoy enferma, yo pobrecita, yo porque me daba una vergüenza moral de ser una chavala tan activa y tan saludable, de llegarme a ver un estado tan deplorable, pues porque que alguien de 80 libras te esté atendiendo en un negocio y con una cara de que estás más allá que para acá, a mí me daba una pena moral, pues. Entonces, esto fue en 6 años, así pasé. A veces me Oye, llegan. incluso me comentabas que llegaste a, como, no a odiar a Dios, sino a reclamarle a Dios. Estabas como, Fíjate que llegué a tener un rechazo, llegué a tener un rencor bastante grande con Dios, porque yo empecé a tocar en una iglesia evangélica a los 10 años. Y de esa iglesia evangélica terminé, mi último día fue cuando tenía 19 años. Entonces pasé, a ver, perdón, cuando tenía 27 años, pasé 17, 18 años en esa iglesia tocando. Entonces yo le decía a Dios en mis oraciones, mi manera de orar es una manera tan sencilla, porque mi papá me decía, pero te quiero ver arrodillada y te quiero ver levantar las manos. Y yo, papá, le digo, mi manera de orar no es su manera, mi manera de hablar con Dios no es su manera de hablar con Dios. Mi manera de ver a Dios no es la manera que usted tiene. Entonces, lo que siempre me gustó de esta confrontación, de este conflicto con mi papá, es que siempre pudimos confrontarnos de una manera tan respetuosa, de padre a hija, ¿me entiendes? Entonces eso me ayudó a tener como más valor para seguirlo confrontando en los ideales que yo tenía, en lo que yo creía, en lo que yo sentía. Entonces hubo un momento que una mañana no me pude levantar porque quedé totalmente paralizada de la columna hacia abajo. Y justo un día, una noche antes, llegó mi guía espiritual y ella me decía, Kat, me dice, todo esto es un propósito de Dios. Todo lo que nos pasa es para bien para nosotros. Y que Dios aquí, que Dios allá. Pero te digo que esto me lo está diciendo cuando yo ya estoy con 80 libras, con la piel amarilla, estoy un esqueleto, con las articulaciones inflamadas, sin comer, con el rostro prácticamente muerto, ¿me entendés? Entonces yo le decía, mírame y le digo, no me hables de Dios. No me interesa, no quiero saber nada de Dios, le decía. Porque no es posible que un Dios de amor me pueda estar haciendo sentir tanto dolor. Entonces eso fue un día anterior al día que yo amanecí paralizada. Aparece de película, pues aparece un cuento de telenovela. Pero al siguiente día, fíjate que yo me levanté
a las 4:30 a hacer mi terapia para las piernas porque andaba súper adolorida. Y en lo que me levanto, mi cuerpo cae al piso. Cuando pongo el pie en el piso, mi cuerpo cae. Y entonces yo me pongo y hago esto y me levanto, apoyo los puños en el suelo. Y me vuelvo a caer. Y a la tercera me vuelvo a caer. Y fíjate que me acuerdo que en mi cuarto hay una ventana, bueno, en mi ex cuarto había una ventana grande. Eran las 4:30, Cristiana. Y en eso apareció un resplandor que me dejó impresionada, pues. Y en ese momento yo sentí que lo que estaba pasando era como el propósito de mi vida, ¿me entiendes? El cambio radical de mi vida. Y entonces en mi soberbia de tener ese rencor y esa carga hacia Dios, cuando yo he crecido y me han enseñado en este mundo cristiano, ¿no? Claro. Fíjate que yo comprendí que sí, había un propósito espiritual, pero no tradicional, no religioso, no fanático, como el que había estado acostumbrada a vivir. Entonces, desde ese momento yo acepté, el corazón como que se me volvió, como que cambió de la soberbia a la humildad, al todo me lo merezco, a la conciencia de estar viva. ¿Me entendés? Entonces, desde ese momento empezó la sanación física, interna, y bueno, ahora, en resumen, mi familia es una familia muy unida, muy amorosa. Mi papá pasó de ser el hombre tradicional al hombre amoroso, al hombre comunicativo. Me acuerdo que una vez en un concierto, en el teatro, me decía mi papá, bueno, yo estaba confundida, dudosa de qué vestido usar. Y entonces no sé si usaré, Tu papá. Ajá. no sé si usar este vestido o lo otro. Entonces viene mi papá y me dice, hija, ¿sabes cuál vestido te queda bonito y me gusta? Aquel, el que sale toda la espalda descubierta, me dice. Entonces, cuando él me dice eso, yo dije, wow, mi papá en realidad, que de no permitirme usar ni pantalón, ni maquillaje, ni aretes, ahora que me diga, el vestido de la espalda descubierta te queda genial, me dice. Entonces, la relación con mi papá cambió, con mis hermanos, muy amorosos, nos comunicamos más. Mi mamá siempre, vos sabes, la mamá es la mamá, Claro. toda la vida. Y eso, pues, ha sido una lección increíble. Y a quien pueda yo contársela. Pero también es que hay muchos episodios en la vida y yo creo que a veces la vida de todos nosotros, los que están viéndonos y gracias por lo que nos están mandando esos mensajes tan hermosos. En la vida, muchachos, y bueno, después después les voy a hacer un comercial porque voy a hablar de la depresión en un live la próxima semana, porque yo creo que estos tópicos, uno espera las situaciones hostiles, fracasos, quebranto, enfermedades, etcétera, en la vida, se tienen que exponer en redes sociales para que todos sepamos, pues que también miremos por una ventana un poquito la vida real. En la vida real no solamente todo es como se percibe, que de repente todo se ve muy bonito, pero a la hora no, todos tenemos redes. Una de las cosas, por ejemplo, que uno va descubriendo es detectar las señales que te mandan. Si vos estás distraído, no vas a captar señales porque estás renegando, porque estás obstinado, porque estás amargado. No captas las señales. Si entras en una sintonía con Dios, sí podés captar las señales. Por ejemplo, Catherine, vos nunca en tu vida te imaginaste que ibas a estar viviendo en Noruega, pero tuviste un episodio vos que fue en la universidad o en clase secundaria. En secundaria, en tercer año, donde estábamos recibiendo clases de geografía. Ni por aquí se le ocurría pensar que iba a estar viviendo en Noruega, pero miren ustedes cómo se decreta el destino. Contanos lo de cuando en clase y lo de Noruega. Bueno, en tercer año estábamos viendo Geografía Universal y una de las tareas que nos dejaron para defender esa clase en el último semestre
era escoger un país del continente europeo. Entonces todo el mundo empezó a escoger Italia, España, Y muy, Francia. muy al azar. Y yo al azar dije, ¿y estos países de aquí? Y entonces la profesora me dice, sí, me dice, esos son cerca del Polo Norte y que no sé qué, del círculo polar ártico. Y entonces yo dije, qué genial. Imagínate en mi ignorancia cultural, yo decía, en esos países en invierno la gente se debe mudar a España porque andan buscando calor y esos países quedan completamente bajo nieve. Entonces escogí Noruega y defendí la clase, pero, o sea, lo escogí, pero nunca pensé en Noruega como tal, ¿me entendés? Claro, claro, Nunca claro. pensé en Noruega como tal, pero ya luego conocí a la Katia en Nicaragua, empezamos a trabajar juntas y ella me hablaba de Noruega aquí, mi segundo país, y siempre me hablaba como maravillas de Noruega. Y resultó esta crisis sociopolítica en abril. Perdí muchos contratos con las embajadas, con galerías, tenía contratos de eventos culturales, tenía contratos con centros culturales, tenía eventos programados en el Teatro Nacional. Entonces empieza la crisis sociopolítica y ahí me quedé sin Beatriz y sin retrato, como dicen. Entonces pensé en la idea de poder viajar y poder buscar nuevas oportunidades en otro país, pues, y el destino principal era España, pero resulta que la Katy andaba de gira en Europa. Entonces, en eso me escribe la Katy y me dice, fíjate que yo estoy en Europa. Yo aterricé en España, ¿verdad? Aterrizó en España y a los 2 días yo estaba en Noruega solo visitando a la Katia porque me dice, te quiero enseñar la ciudad, vengo a visitarla a los niños por 5 días. Entonces me compré un pasaje por 5 días de España a Noruega para luego regresarme, ¿verdad? 5 días después de Noruega a España. Y así empezó la historia con Noruega. Desde que salí de Nicaragua yo traía un contacto de un cantante británico que vivía aquí en Noruega, pero me guardé el contacto porque yo dije, bueno, algún día voy a ir a Noruega y lo voy a llamar y lo voy a contactar. Y resulta que 2 días después de aterrizar en suelo europeo, yo ya estaba en Noruega. Eso para mí fue impresionante porque eso no lo vi venir de ninguna manera. Entonces me encuentro con la Katia ahí en el aeropuerto y lindo Noruega, pues. Yo no le digo a la Katia, fíjate que tengo un contacto porque ni siquiera lo había planeado, lo había pensado como una posibilidad de hablar con este muchacho porque es un británico. El inglés que yo tenía en ese momento era un inglés de 3 niveles en la universidad. ¿Cuál es el mío? A ver, enséñame cómo es el tuyo. How are you? How are you today? Entonces mi inglés, yo llevé 3 niveles como pensum en la carrera de mercadeo, pero yo tenía una pandillita ahí en la universidad que pasábamos más en el rincón Cucastleco comiendo pupusa o en Masaya, en la pizza ahí, que en clases. Entonces no me acuerdo del inglés. Y las palabras que sabía en inglés era de las canciones que escuchaba y palabras inventadas o ya sabes, pues como cuando cantamos en inglés y le inventamos palabras. Entonces yo me puse tan nerviosa y yo le digo a la Katia al tercer día, fíjate Katia que tengo un contacto de un muchacho británico, cantante, y, y no sé, tengo miedo porque mi inglés es pues así, open English de viaje, ¿me entendés? Sí. Entonces, entonces Pero mira, Catherine, pero porque mira, espérate un momentito, porque tenemos varias cosas que te quiero preguntar. eh, y no quiero como que nos diluyamos porque no quiero quedarme corta con lo que te quiero preguntar, Catherine. A ver, estamos en tiempos donde muchas veces nos cuesta tomar decisiones. Tomar decisiones, ay Dios mío, le puede causar a uno parálisis, estrés, o sea, Dios mío. Vos, bueno, en estos años que nos han tocado a nosotros los nicaragüenses, pues a partir del 2018, que la vida nos cambió todos, pues nos dispersamos, hubo un ¡pum! Y nos dispersamos. Vos tuviste que tomar una decisión, categoría. Sí, ¿Qué fue sí. lo más
digamos, cuando vos tomaste esa decisión, porque vos ibas para España y de España la vida te condujo a Oslo. Mm. ¿Qué? Cuando ya te viste en Oslo, ¿cómo asimilaste todo ese cambio? Fíjate que Katia me recuerdo que me llamó el día que yo aterricé en España. Y me dice la Katia, ay, ya estás aquí, qué alegre, ¿y qué te parece España? Y justo ese día me había agarrado una bicicleta eléctrica en España y me fui por todas las calles hasta llegar al Palacio del Rey. Me fui con una amiga nicaragüense pianista que vive allá también. Y lo único que me sorprendió de España fue el Palacio del Rey, porque es impresionante ese palacio. Pero la arquitectura de España es linda, ¿verdad? Pero bueno, yo como que, bueno, sí, está bonito. Entonces me dice la Katia, me dice, entonces ya me preocupaste, porque yo no sé qué te voy a enseñar aquí en Noruega, me dice. Y cuando yo piso suelo noruego, es que para mí fue estar en otro planeta, la naturaleza, la gente, el sistema, el cuido, la limpieza, o sea, fue de aquí a la luna la diferencia, pues. Y Claro. yo tuve un amor a primera vista con Noruega. Ahí Noruega es como una granjita, ¿no? Uh-huh. No es tan elegante en arquitectura, pero es que la naturaleza y la quietud, algo que me confrontó mucho en España es el bullicio, la gente siempre está en fiesta. En la casa que yo me quedé los 2 días, eran las 4 de la mañana y se escuchaban las botellas y se escuchaba la música. Entonces, a mí España me gustó para ir a vacacionar, pues. Pero Uh-huh. cuando llegué a Noruega, mira, aquella paz, aquel silencio, aquel respeto por la privacidad. Y bueno, y la naturaleza, que la naturaleza de Noruega es impresionante. Entonces, cuando llegué aquí, me sentí en paz. Vos sabés que esa es una de las cosas que yo tengo que sentir para saber que tomé una buena decisión. Estar en paz con la decisión que tomé, incluso si es algo negativo, pues como venir a Noruega. Cuando yo vine a Noruega de Romplón, yo sentí una paz que no la sentí en España, pues, por ejemplo. Entonces, cuando yo sentí esa paz, yo dije, definitivamente a este lugar yo tengo que regresar y establecerme. Pero al tercer día de estar en Noruega, con la Katia de mi guía turística, me dice la Katia, no, vos te vas a ir donde ese británico, aunque le digas 3 palabras en inglés, me dice. Vos te vas a ir porque vos lo que tenés que hacer es contactarte con él, conectarte con él y tocar. Eso es todo. ¿Cómo? Entonces, Talento. entonces la Katia bien decidida y yo bien miedosa, fíjate. Pero me fui, me acuerdo que me llevó a la iglesia esa donde estaba este muchacho. Bueno, nos encontramos en un café. Y cuando nos sentamos en el café, me dice el muchacho, me dijo Miguel, que fue la persona que me contactó, me dijo Miguel que te gusta la música. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, este muchacho definitivamente no sabe nada. ¿Y cómo yo le digo que, Yo soy, que, yo soy una que yo he gran... tocado aquí, que he hecho estos estudios? ¿Y cómo le digo eso en inglés? Y a un británico, porque Ay, mamá. o sea, es diferente hablar con un americano, hablar con un británico. Los británicos, era un inglés tan complicado para mí. Pero mira, Cristiana, no sé cómo hice. Y el muchacho de repente me dice, dale, pues vamos a la iglesia. Y ahí tengo un piano, me dice. Aquí la iglesia está aquí nomás y quiero ver. Medio de película, Catherine. Ajá. Totalmente, y quiero ver lo que hace, fíjate. Entonces llegamos a la iglesia y en lo que abre la iglesia, yo miro de frente que hay un piano de cola. Y yo amo con locura azul el sonido de los pianos de cola. Sí. Y en lo que él estaba ahí medio encendiendo las luces, yo ya estaba sentada en el piano. Y empiezo a tocar, yo no sabía dónde él estaba, pero me emocioné tanto de ver ese piano. Empecé a tocar y en lo que empiezo a tocar, como al minuto y medio, me dice, Edward se llama. Entonces me dice él, mira, me dice, vos te tenés que quedar. Yo creo que vos sos la persona a la que yo he estado esperando. Y yo así, ¿verdad? Que ni medio entendía o yo decía, bueno, ¿será que estoy entendiendo mal
¿qué, qué me está diciendo? Sí, me dice, necesito que te quedes porque yo estoy iniciando un ministerio en esta iglesia, pero necesito hablar con el pastor general, me dice. Y el pastor general no está ahorita, pero yo lo voy a contactar. ¿Cuándo te vas vos? Me dice. Me voy mañana, le digo. Ah, me dice. Y en eso que le digo, me voy mañana, aparece el pastor general en la puerta y no Ay, estaba en la iglesia. Entonces todo fue encajando, todo era como que todas las personas que se conectaron para este viaje eran como puentes, ya sabes. increíble. Entonces empezó Miguel, el de Ecuador, a darme el contacto de Edward, después que la Katia me invita a pasar 5 días aquí, después que Edward me dice, quédate, y en eso aparece el pastor, y él le dice, pastor, tenés que venir a ver. Ah, bueno, pero Edward es un chavalo así de chaqueta de cuero y que se miraba todo relajado. Entonces yo dije, yo toqué 18, 19 años en una iglesia evangélica, entonces el repertorio cristiano que tengo es bastante extenso, ¿me entiendes? Entonces le empiezo a tocar a Edward, hay una canción como con un acorde de jazz y aquí me dice, me encanta, dice. Entonces la intuición que tuve en el momento y el tomar la oportunidad en el momento me hizo tener ese contacto directo para la posibilidad de establecerme en Noruega. Y a Edward le encantó, y cuando en eso aparece el pastor, pero el pastor tenía como unos 80 años, fíjate. Entonces cuando yo lo veo, yo dije, bueno, a este señor yo lo voy a tocar aquellos himnos de los que toco, los clásicos. Claro. Y empiezo a tocarle un himno que se llama Cuán grande es él. Es un himno muy popular en el ambiente cristiano. Y resulta que ese himno que le toqué era su himno favorito de toda la vida. Entonces el pastor me dice, pero ¿cuándo te vas? ¿De dónde apareciste? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Y le dice Edward, mañana se va. Y me dice el pastor, no. Vos te vas a quedar. Aquí tenés apartamento, aquí tenés un piano, aquí tenés comida, aquí te vamos a dar todo para que te establezcas. Y entonces en eso, todo en inglés, ¿verdad? Y yo no sé qué pasó de la emoción, como que el cerebro se me abrió, empecé a entender y yo estaba en shock. Entonces, cuando me encuentro con la Katia, porque la Katia me estaba ahí pendiente, cuando hablo con ella, le digo, me voy a quedar, andate, bye, nos vemos, porque ella se iba al siguiente día para seguir la gira con Nina. Sí. Entonces fue impresionante. 2 días después de aterrizar en suelo europeo ya estaba en Noruega, el país. Yo creo que Noruega es el país de mis sueños. No conozco los demás, pero la manera en que me han hecho sentir aquí, las oportunidades que he tenido, es definitivamente un propósito divino. Ah, qué hermoso, qué hermoso todo eso que te pasó. Y mira, o sea, nunca te imaginaste vos después de haber estado postrada en la cama, pesando 80 libras, con diagnóstico de cáncer, con diagnóstico de lupus, era, o sea, cualquiera puede desanimarse y querer tirar como quien dice. Pero vos me comentabas también de que el piano para vos siempre ha tenido como una comunión con el piano y que has tenido momentos espirituales. Sí, es que el piano para mí ya no lo siento ni siquiera como algo especial, como que hago algo especial aquí. O sea, el piano para mí es parte de mi vida cotidiana. Ya es como mi compañero, es como, no sé, pues es parte de mi día a día. El piano, la música, en realidad yo diario ando con audífonos. Diario escucho música, diario escucho cualquier tipo de ritmo. Pero definitivamente la música en mi proceso de enfermedad fue clave, porque fíjate que yo tuve el apoyo 100% de mi familia. Tuve el apoyo de mis amigos, tuve el apoyo de mucha gente, ¿no? Pero ninguna, incluso mi familia, no llenaba no calmaba el dolor interno que yo sentía. No era tanto el físico, sino la vergüenza moral, el saber, la incertidumbre, el pasar por un desierto y no saber a dónde voy, a cuándo voy a ver agua, cuándo voy a ver un árbol, cuándo voy a poder descansar.
¿me entendés? Entonces toda esa batalla interna a mí me afectó mucho. Nunca lo decía, porque esa es la parte que yo siempre me guardo. Yo puedo ser muy hablantina, muy social, me río y todo, pero he tenido ese problema de guardarme muchas confrontaciones personales y siempre es bueno tener a alguien y sincerarte con alguien, en realidad que le digas todo lo que está pasando, cómo te sentís, es muy importante, ¿no? Entonces, el único recurso que a mí me sanaba cuando estaba con dolor era la música. Entonces, yo siempre recomiendo a los padres que quizás hay muchos padres que dicen, bueno, la música en Nicaragua te morís de hambre. Pero yo tuve un padre que en sus escasos recursos me pagó un conservatorio. Me acuerdo que mi papá vendía refrescos, vendía chicha en botella, ahí en la casa, y él vendía cualquier cosa, cuando miró que yo tenía aptitudes para la música. Entonces, bueno, en mi caso, yo amé la música desde el primer día, pero la música en la infancia es tan importante porque les da una autoestima a los niños, les cura muchos miedos, fíjate, porque el hecho de explorar un instrumento y saber que yo puedo hacer esto con mis manos y que también puedo crear con mis manos y puedo imaginarme, puedo crear sonidos, o sea, para mí la música debe ser una terapia para todas las edades, ni siquiera para la infancia. Sí, entonces, sí, definitivamente la música fue herramienta fundamental en mi proceso. Pero fíjate que lo curioso es que antes de yo enfermarme, la música para mí, ser pianista o el que me dijeran la pianista, me alimentaba el ego de una manera que ni siquiera conocía el tamaño de mi ego. Entonces llegó un momento que probablemente fui soberbia. Cuando la gente me decía... Perdón que te interrumpa, porque además a vos de niña, como eras prodigiosa desde pequeña, te decían la genio, la niña sí, genio. sí, me acuerdo que la directora del conservatorio le decía a mi papá, Katherine es una niña genio, y yo estaba a la par ahí. Entonces, eso fue un ejemplo clave para mí, para aprender que si vos le decís a un niño, mira, chavalo tonto, mira, chavalo necio, mira, no servís para nada, el niño se cree eso. Pero la directora me decía, Katherine es una niña genio, y yo me creí eso, fíjate, desde los 7 años crecí pensando que era una genio. Entonces, cuando la gente me decía, ay, qué lindo tocas, era como que, sí, yo sé. O como cuando estaba con mis compañeros de clase y nos ponían una pieza tan sencilla y yo sentía que la tocaba rápido y a mis compañeros les costaba, yo decía, ay, este chavalo, bruto. Yo lo decía así, ¿me entendés? Pero sin darme cuenta, me fui llenando de ego, de soberbia, crecí con todos los halagos, las adulaciones, qué sé yo, pues. Entonces, antes de mi enfermedad, yo era una chavala con una humildad falsa, se le llama, ¿sabes? Porque era como que sí, yo sé, y me hacía como lo humilde y bueno, pero eso lo llegas a conocer solamente cuando tenés conciencia del ego que tenés, cuando te confrontás a vos misma. Entonces, antes de la enfermedad, yo tuve una comunión con el piano con la música, bastante egoísta, porque la música yo creo que no debe servir para alardear, sino para que la compartas, para sanar, para transmitir, para poder hablar sin hablar, ¿me entendés? Claro. Entonces, después de mi proceso de enfermedad, llegó un momento de que yo las manos no las movía. Entonces, cuando yo no movía las manos, yo solo hacía un acorde, cuando toda la vida he tenido alguna independencia en mis dedos, agilidad. Cuando yo me vi y solo tocaba un acorde, yo decía, ¿quién es Katherine sin un piano? Absolutamente nadie y nada. Entonces, cuando yo me confronté en ese momento, a solas, con la música, con mi medalla más grande, y mi medalla más grande estaba ese arroz y no servía para nada, ¿qué era yo sin la música? Entonces, desde ese momento empecé
a tener conciencia de que la música es una herramienta, es un acompañante en el propósito de mis días a diario. Claro. Entonces fue... Ay, es duro, Catherine, porque es muy duro porque le puede pasar a personas y le ha pasado en los últimos años a personas, por ejemplo, que se validan a través de una ocupación o de un cargo o de soy esposa de la hija de soy la gerente, la cantante, el abogado, y de repente te encuentras en la vida con que perdiste empleo, perdiste ciertas cosas. O sea, tuviste un encuentro vos con Catherine, que Catherine es más que una pieza. Catherine es Sí, sí, empecé a alimentar eh, el agradecimiento, ¿sabes? El agradecimiento ahora para mí es parte de mi día a día también porque normalmente uno se queja por el país donde vive, uno se queja por el trabajo que tiene, uno se queja por la comida, que ay, solo frijoles o solo arroz estoy comiendo. Pero yo me cambié el disco y yo, por ejemplo, cuando estaba en mi proceso de espera para mi residencia en Noruega, yo decía, estoy en un proceso de espera, sí, soy un inmigrante en este país, pero soy un inmigrante en Noruega, en un país que me puede dar oportunidades, en un país donde me puedo desarrollar, en un país donde puedo hacer contactos, hacer amigos con gente de la que puedo aprender. ¿Me entiendes? No, nunca dejé que el pensamiento de que, ay, soy un inmigrante, ay, estoy sola, ay, ¿qué hago aquí? Ay, este frío, ay, el idioma. Claro. Entonces, Nunca, entonces cuando vos tornás las quejas, nunca te asumiste como, si no fluiste con el proceso sin sí, estar renegando. sí, y otra cosa que he aprendido es a no declarar. Esto es algo muy común en la religión evangélica. Y yo siempre he tenido este debate con mi papá porque ahí siempre escucho, yo declaro que te va a ir bien y yo declaro esto y yo siempre, cuando yo hablo con Dios, yo le decía, Dios, en realidad yo quiero seguir el camino que debo andar. Si tengo que pasar por ciertas cosas, las voy a pasar, pero prefiero decir, voy a agradecer por lo que tengo ahorita. No voy a desear lo que no tengo, porque al final si no me lo daba me iba a frustrar y ahí es donde empieza la religiosidad y el fanatismo y ese círculo vicioso de tener una relación con Dios de exigencia y no de agradecimiento. Claro. Mm. Bueno, para mí ha sido, pues, desde que te conocí, no ahorita, hace algunos años que conozco de tu trabajo, las amigas en común, siempre vi esa impresionante manera de ejecutarlo y esa pasión, que creo que una de las cosas que describe cuando uno te ve en el escenario es pasión. Mm. Con esos dedos tuyos en ese Lo tejido, amo. ya se nos va a terminar el tiempo, pero yo Mm. que nos dijeras, digamos, tu última, digamos, lo que vos consideres porque estamos pasando también como momentos bastante retadores, de repente se ha desatado la depresión, la ansiedad, Mm. la incertidumbre, tantas cosas, y vos que una luchadora y estás sola, sin Mm. familia, allá en Noruega, eh, ¿cómo hacer? Bueno, la música, pero también para detonar la voluntad o la motivación, ¿qué haces? Pues fíjate que una de las cosas que yo hago es estar atenta a las oportunidades. Uno. Dos, es estar consciente del día que estoy viviendo hoy. Yo tengo muchos proyectos, pero esos proyectos futuros no me pueden quitar la paz que siento ahorita, por eso que no está pasando. He Claro, aprendido hasta ahora a vivir así. El pasado no es algo, es solamente para mí como un punto de referencia, de no
de tener cuidado de no cometer o de no volver a vivir cosas que uno vive y que lo hacen reflexionar o lo hacen caer en ese momento, ¿no? Entonces, para mí mi único propósito ahorita es el presente, es lo que estoy viviendo hoy. ¿Qué puedo aprender hoy? ¿Qué puedo hacer para algo importante? Para mí es qué puedo aprender de manera intelectual. Claro. Ahora, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué pieza musical puedo practicar hoy? ¿Qué documental puedo aprender hoy? Entonces, para mí, el presente es el único motor que te empuja para que tu futuro esté asegurado. Completamente. Muchísimas gracias, querida Catherine, por brindarnos este espacio. Yo sé que allá ahorita son las 2 de la mañana, ¿verdad? Las 2 de la mañana, sí. Está linda. Aquí Pero la plática ha estado tan bonita que bueno, ay, ni sí. se siente. Qué alegre verte. Igual. Qué lástima que nunca pudimos coincidir. Una vez te fui a ver a un concierto de Mujeriego, creo que se llama. Ajá, ajá. La Vivi me invitó y yo le dije a la Katia un día de esto, vos sabes que yo fui a ese concierto solo por ir a la Cristiana a cantar, porque Eduardo Araica me hablaba, me decía la Cristiana, la voz de la Cristiana, y la Katia siempre me ha hablado súper lindo de vos. Entonces, me acuerdo que te vi, me impresionó, pero ojalá en un futuro, pues, podamos hacer algo juntas, musical. Me voy a ir para Noruega, para Así te espero. el tour de la cantante y la pianista Nika en Noruega. Aquí te espero con brazos abiertos. No, eso sería maravilloso. Bueno, soñar no cuesta nada. Yo creo Sí, que ¿verdad? yo siempre he querido conocer Noruega. Así es de que, bueno, vamos a ver qué hacemos ahí. Por lo pronto, por lo menos aquí virtualmente, qué alegre poder compartir con vos. Sí, igualmente. Te Igualmente. quiero. Muchas gracias por la invitación y bueno, por ahí seguimos en contacto. Muchísimas gracias.